caminar en tiempos difíciles. Sin embargo, antes de comenzar la prédica, quisiera ratificar algo sobre la última prédica en la que estuve hablando y donde dije que todos nosotros, todos los seres humanos, éramos hijos de Dios, ¿cierto? Pero quiero leer la palabra en Juan 1:12 para que vean lo que dice. Dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quería ratificar esta palabra que dije en mi última prédica, donde todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero la palabra dice que solo los que reciben a Jesús en su corazón son los que tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos en una iglesia donde estudiamos la palabra de Dios, donde reconocemos, somos humanos, a veces decimos cosas equivocadas, nos apoyamos unos a otros, y quería ratificar pues esta palabra que dije, donde realmente somos hijos de Dios, aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Los demás son creación de Dios. Que pueden llegar a ser hijos, sí, por supuesto, eso es lo que Dios quiere, que todos lleguemos a ser hijos de Dios, pero no todos lo somos. Entonces quería aclarar esto porque, bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy tiene algo que ver con esto, ¿ok? Y quiero comenzar la prédica: ¿cómo caminar en tiempos difíciles? ¿Quién no sabe que actualmente estamos en tiempos difíciles? Pues todo, ¿cierto? Con las noticias que vemos, con todo lo que pasa en el mundo, con esas nuevas tendencias, con las redes sociales que nos invaden. Me incluyo, porque las redes sociales nos invaden a todos. La comunicación, la información está llegando a todos, a pequeños, medianos y grandes. Entonces, esa información que llega por lo general, si usted no canaliza bien qué información es la que usted ve o escucha, es una información que está distorsionada y que no nos va a llevar por un camino correcto, ¿ok? Y quiero que nos imaginemos algo. Vamos a imaginarnos algo muy interesante y vamos a imaginarnos que nos encontramos con el Señor Jesús aquí en la tierra. Vamos a imaginar que el Señor se nos aparece en algún momento. ¿Qué cree usted que haría? ¿Qué cree usted que le preguntaría? Imagínese que de repente usted está en la quietud de su cuarto y el Señor Jesús se le aparece, un resplandor. ¿Qué cree usted que haría? Bueno, me imagino que algunos, si lo reconocen de inmediato, se postrarían ante Él. Si es muy miedoso, saldría corriendo porque no sabemos quién se nos está apareciendo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que al usted tenerlo de frente y ver algo sobrenatural, me imagino que lo primero que preguntaríamos es que quién es, ¿cierto? O sea, ¿quién eres? Porque ¿alguno de ustedes ha visto a Jesús antes? No, ¿cierto? Físicamente no sabemos cómo es. Entonces, creo que lo que primero que preguntaríamos es, bueno, que quién eres. Y lo segundo, al saber que es Jesús, preguntaríamos es, ¿qué quieres que yo haga? Sabiendo ya que es Jesús, vamos a preguntarle: bueno, Señor, te me apareciste. Si te me apareciste es por algo. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿O cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cierto? Eso es lo que yo creo que preguntaríamos. Sin embargo, bueno, cada uno es distinto y pudieran haber otros temas de conversaciones allí. Pero lo que quiero que veamos es que en Hechos 9 esto sucedió. El Señor Jesús, después de haber resucitado, después de haber dado la vida por nosotros y haber resucitado, Él se le apareció a Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un judío que era perseguidor de los cristianos. Él practicaba la religión judía, pero no conocía a Jesús, no conocía al Mesías. ¿Y él qué hacía? Él lo que hacía era perseguir a los cristianos, o para apresarlos o para matarlos. Pero estaba en contra de lo que predicaba el Señor Jesús. Y vamos a leer en la palabra, en Hechos 9, del 1 al 6, cómo sucedió esto.
Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Jesús le dice: dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. ¿Alguien sabe qué significa esto? Estoy seguro que la mayoría no, porque yo no lo sabía. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Aquí Jesús le está queriendo decir a Pablo que lo que él estaba haciendo terminaría haciéndole daño a él mismo. Es decir, cuando nosotros tomamos una acción que a la final nos va a hacer daño, eso es dar cosas contra el aguijón. Y muchas veces, al igual que Pablo, pues nosotros insistimos en hacer cosas que nos hacen daño. Y la diferencia entre Pablo y nosotros es que, bueno, de repente Pablo tenía su convicción y no sabía que eso le iba a hacer daño. Pero nosotros muchas veces caemos en vicios, caemos en pleitos, caemos en amarguras, caemos en falta de perdón, y como cristianos sabemos que eso nos hace daño. Eso es cosas contra el aguijón. O sea, hacemos algo que sabemos que a la final nos va a perjudicar. Entonces, hermanos, muchas veces actuamos a nuestra manera sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué hace esto? Terminamos con graves consecuencias, terminamos cayendo en problemas, terminamos frustrados y diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, nos pasa por hacer cosas que sabemos que nos hacen daño. Y si no lo sabemos, en la palabra de Dios nos explica claramente qué nos hace daño y qué no nos hace daño. ¿Ok? Vamos a terminar de leer el versículo que estábamos leyendo. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Entonces, hermanos, bueno, aquí fíjense que no es casualidad, hicimos las dos preguntas que le dijo Pablo, se las hicimos nosotros al Señor Jesús. De allí lo saqué. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo le dijo: bueno, primero, ¿quién eres? Y luego le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la pregunta que deseo que el día de hoy profundicemos, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué quiere el Señor Jesús que nosotros hagamos? ¿Ok? Y no cabe duda que nosotros somos criaturas inteligentes en lo terrenal, en lo natural, pero que en la oscuridad no podemos ver. Fíjense ustedes que Milén en un principio de la alabanza lo dijo muy claramente, que debemos caminar bajo la guía de nuestro Señor Jesús y que estábamos aquí para que los ciegos pudieran ver. ¿Eso qué quiere decir? Que el que no camina con Jesús, que el que no conoce a Jesús, anda en oscuridad. ¿Cierto? Anda en oscuridad. Nosotros venimos de allá y muchas veces, siendo cristianos, seguimos caminando en oscuridad porque nos cuesta entregarnos, nos cuesta decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo quiero hacer lo que a mí me parece. Es que a mí me parece que yo debo hacer esto. Es que a mí me parece, porque yo soy inteligente. Yo estudié, yo me gradué, he podido hacer dinero, he podido tener una familia o he hecho cualquier cantidad de logros. Entonces, yo soy inteligente y puedo lograr las cosas. Y Nubia en la prédica pasada habló de eso, de la inteligencia del ser humano. Sí, en lo natural puede que seamos inteligentes, no cabe la menor duda, pero en lo espiritual no vemos absolutamente nada. Vamos a leer Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad,
porque tendrán la luz que lleva a la vida. Piensen ustedes que el Señor Jesús lo aclara de manera muy fácil. Si no me siguen, no van a tener una luz que los guíe para su caminar. Y quiero que hagamos un ejercicio rápidamente. ¿Okay? Quiero que cerremos los ojos. Vamos a cerrar los ojos todos. Rápidamente, cierra los ojos. ¿Okay? Ya todos tienen... están haciendo trampa. Veo algunos con los ojos abiertos. Cierra los ojos por un momento. Porque esta es la única manera que usted se va a poder imaginar lo que yo voy a decir. Ok, ahora imagínese que yo le digo a usted que usted debe irse a su casa ahorita con sus ojos cerrados. Estoy seguro que nadie lo va a lograr, ¿cierto? Pero si decimos, bueno, vamos a ayudarlos un poco, ustedes le pueden pedir ayuda a alguien para que los guíe hasta su casa, bueno, ahí sí pueden llegar, ¿cierto? No pueden, porque todos tienen los ojos cerrados. Si usted le dice al de al lado, mira, tú me ayudas a llegar a mi casa, le va a decir, bueno, dale, vamos a intentarlo. Pero estoy seguro que ni podrán salir de este municipio porque tienen sus ojos cerrados. Entonces, hermanos, eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Todos tienen los ojos cerrados, el que no conoce de Jesús y de su palabra, y se están ayudando unos a otros. Intentan ayudarse porque la gente quiere evolucionar, quiere solucionar sus problemas. Pero ¿en qué se ayudan? ¿En qué se basan? En el que tiene al lado que está ciego, en el que les ofrece algo mejor de lo que él tiene, o en su propia creencia. Y hermanos, como lo dice Jesús, la única luz que nos puede guiar en la oscuridad es Él. Y el único... Un aplauso al Señor. Y como lo dice la palabra, que el único camino hacia Dios es Jesús. ¿Y quién es el que realmente conoce todas las cosas? Dios. Entonces, si Dios ya conoce de antemano todas las cosas, nos conoce a nosotros, conoce lo que va a suceder, en quién mejor que poner las manos en el que ya sabe todas las cosas y sabe lo que nos conviene. Entonces, muchas veces caminamos en falso, caminamos tropezando y no terminamos de avanzar porque no terminamos de entregarnos al Señor, no terminamos de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor quiere que usted haga algo específico, pero no lo terminamos de afrontar o no nos terminamos de entregar. Entonces, hermanos, no importa lo sabio y lo inteligente que usted sea, eso no importa porque eso es a nivel natural. A nivel espiritual debemos entregarnos al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros. Vamos a leer una palabra en Jeremías 10:23. Hoy tengo mucha palabra porque, bueno, a través de la palabra es que podemos sustentar todo lo que decimos. Y vamos a leer Jeremías 10:23, donde dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe dónde va a estar de aquí a 20 años? No, ¿verdad? ¿Y usted sabe dónde va a estar de aquí a 10 años? Pues tampoco. Pero ¿y a un año? Tampoco. ¿Y esta tarde? Tampoco. Usted no sabe qué va a pasar de aquí a unos minutos, de aquí a unas horas. No sabemos qué va a pasar. Entonces usted no puede controlar su destino. En cambio el Señor sí, porque Él ya lo conoce. Ahora depende de usted, depende de mí, que ese destino sea el que Dios haya planificado, porque Dios ya planificó un destino para usted y para mí. Pero por lo general vamos en un camino, en una dirección distinta al camino que Él tenía preparado, porque Él nos dio libre albedrío. Dios no quiere robots, como lo dijo Gaby en su palabra. Dios quiere es honra. ¿Qué es honra? Algo que salga del corazón. No es obligación, no. Es algo que salga del corazón. Por eso Abraham, por eso Jacob, Isaac y José y todos los personajes de la Biblia que conocemos, sabemos que eran agradables ante Dios. ¿Por qué? Porque lo honraban. Ellos cometían errores y muchos. Yo ahora estoy viendo una serie de Génesis donde paso a paso van presentando, bueno, todo lo que pasó en el Génesis. Tú te vas dando cuenta que sí, que ellos cometieron muchos errores, pero honraban al Señor. En su corazón estaba
la disposición para el Señor, fuese lo que fuese y pasara lo que pasara. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que lo honremos. La obediencia va después, como lo dijo Gaby, ya eso pasa a segundo plano. Al usted honrar de verdad, ya todo lo que viene, que tiene que hacer, va a suceder, ya porque usted honra. Igual lo que dicen con los padres, honra a padre y madre, es de corazón, no es que usted odia a su padre, pero bueno, lo va a mantener, pero lo odia. Eso no es honrar al padre, eso es darle algo al padre, pero honrarlo es eso, es de corazón hacer las cosas. ¿Okay? Quiero leer rápidamente varios versículos muy interesantes, si tienen para anotar, bueno, si no, queda grabado en YouTube para que luego puedan repasar esta palabra, esta prédica que realmente es muy poderosa. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a transformar muchas vidas en este momento. En Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fíjense ustedes cómo Dios a través de Jesús nos da una nueva oportunidad, porque Dios se cansó de nosotros en el pasado. Dios dijo: bueno, yo hago, mato profetas, mato mandamientos, mando leyes, y leyes fuertes, con consecuencias fuertes, que si no se cumplían era la muerte. Y aún así, nada, no aprendíamos. Entonces, hermanos, Dios nos dio una nueva oportunidad a través de Cristo. Lo estamos aprovechando. Los que estamos aquí, los que me están escuchando, lo están aprovechando, esa nueva oportunidad. Las oportunidades se pueden acabar, ¿sabían? De un día para otro, de una hora para otra, puede que estemos y puede que ya no estemos. No desaprovechen ese gran regalo y esa oportunidad que nos regaló el Señor. Jeremías 29:11, del 11 al 13 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Aquí el Señor ya lo confirma, hermano. El plan que tiene Dios para nosotros es para lo bueno. Debemos confiar en su palabra, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, hermano. Si lo buscamos de todo corazón, ahí entra de nuevo la honra. Si lo buscamos de todo corazón, porque Dios conoce exactamente lo que hay en su corazón. Usted me podrá engañar a mí, él podrá engañar a su familia, a su esposo, a sus familiares, pero a Dios no lo engaña a nadie. Él sabe exactamente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que Él aquí claramente lo dice: yo te conozco, pídeme. Si estás conforme a mi voluntad, seguiremos adelante o seguirás triunfando. Salmo 37:23 dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Fíjense usted lo preciso que es el Señor, ¿no? Se deleita en cada detalle de su vida. Y muchas veces decimos: oye, pero es que el Señor como que no me escucha, es que mira por todo lo que yo estoy pasando. Pues Él se deleita en cada detalle de nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros estamos bloqueando, estamos parando esa voluntad del Señor en nuestras vidas. Y por último, Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Aquí volvemos con la inteligencia. Nos creemos inteligentes, nos creemos sabios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estamos hablando de cómo caminar en tiempos difíciles. Él es el que nos va a mostrar, hermanos, en este momento, en esta etapa de nuestra vida, cuál es el camino que debemos tomar. Lo que hay es que reconocerlo en todos los caminos de nuestra vida. ¿Ok? Y vamos a ver 3 formas en las cuales se nos puede revelar la voluntad de Dios, hermanos. Primero, la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es la voluntad que siempre se cumple. Es una voluntad que nosotros nunca vamos a poder detener, que Él llevará a cabo, queramos o no queramos, porque esa es su voluntad. Es una voluntad misteriosa, porque no la conocemos. Muchas veces el Señor hace cosas que no comprendemos, ¿cierto? Pero esa es su voluntad.
y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Cuando estamos confundidos por lo que Él hace, haremos bien en recordar Deuteronomio 29:29. Vamos a ver qué dice. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, hermanos, nos queda es obedecer y saber que Dios es soberano y tiene una voluntad para lo que Él hace, ¿ok? Y usted va a ser una persona muy feliz si usted deja a Dios ser Dios. Y ya, es así de simple. Si usted cree en el Señor, cree en su palabra, tiene fe, deja a Dios actuar. ¿Que van a venir pruebas? Por supuesto, la palabra lo dice, aflicciones tendremos. Pero mientras usted más deje a Dios ser Dios, usted va a ser más feliz y va a obtener esas bendiciones que está buscando. Denle un aplauso al Señor por esa bendición. Fíjense ustedes que en la palabra dice que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces Él tiene el control de todo, hermanos. La segunda es la voluntad moral de Dios. ¿Ok? Esta se encuentra en su palabra y está sin titubeo, sin excusa. El Señor en su palabra dice qué es bueno y qué es malo. Usted lo puede leer sin ningún problema y lo va a entender sin ningún problema. Lo que el Señor dice que es bueno y usted lo puede hacer. Lo que el Señor dice que es malo y usted no debe hacerlo. Y usted no tiene que estar preguntándole al Señor si puede hacer algo malo. Si el Señor en su palabra dice que fornicar es malo, usted no puede pretender estar por allí haciendo estas cosas y preguntándole al Señor si puede hacerlo. Pero es que yo la amo, pero es que los dos nos amamos, pero es que nos vamos a casar, y empieza usted con todas las excusas posibles para que Dios le apruebe que usted está en algo indebido. No, Él dice en su palabra que eso no se permite y se cumple. Queramos o no queramos, si Él dice que la amargura es mala, pues debemos sacar de nosotros la amargura. Si Él dice que la falta de perdón es mala y todavía no hemos perdonado a alguien, usted no está cumpliendo la voluntad de Dios y en la palabra de Dios se lo está diciendo. Entonces, la voluntad moral de Dios está en la palabra. Es fácil de aplicar o cumplir, porque usted al leerla ya va a saber qué puede hacer y qué no. Ahora, Dios dice en su palabra que debemos amar a nuestros enemigos. Bueno, eso sí, entonces debemos hacerlo. Al que nos cae mal, al que nos cuesta, bueno, eso sí hay que cumplirlo. ¿Ok? Entonces, la voluntad moral de Dios está en su palabra y la tenemos a disposición. No debemos esperar que Él nos diga, mire, esto está bueno, esto está malo. No, ya usted lo va a saber. ¿Ok? Y la tercera, la voluntad particular de Dios. Dios también posee una voluntad particular para cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes que Dios tuvo una voluntad particular o individual para Pablo, la cual le reveló primero a Ananías. Vamos a leer Hechos 9 del 15 al 16. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Eso se lo dijo el Señor a Ananías. O sea que Dios tenía un plan particular para Ananías y tenía un plan particular para Pablo, en ese entonces para Saulo. Y fíjense ustedes que Ananías sabía quién era Saulo, quién era Pablo. De repente le dio miedo, ¿no? Decir, oye, pero si esta persona, lo que yo he escuchado es que lo que hace es matar al que dice que es cristiano, ¿cómo le llego yo a él? Bueno, Dios tenía una voluntad particular para Ananías para poder recobrar la vista Pablo, porque había quedado cegado cuando el Señor se le apareció. Entonces, Dios tiene un plan específico, hermano, para cada uno de nosotros. Créalo que es así. ¿Ok? Y permítame mostrarle una ilustración de cómo se complementan estas tres voluntades del Señor en nuestras vidas. ¿Ok?
fue la voluntad soberana de Dios que un hombre llamado Javier Díaz, bueno, ese soy yo, valga la redundancia, llegara a los pies de Cristo. Esa fue una voluntad soberana de Dios. Yo no entiendo, yo no me explico cómo el Señor me escogió a mí. O sea, de tantas personas en el mundo, Él vino y me escogió a mí para servirle, para ser llamado yo hijo de Dios, para vivir una vida eterna. Yo conozco desde mi vida, desde que tengo uso de razón, tengo conociendo centenares de personas y le puedo decir que la mayoría no conoce de Dios. Espero que lleguen, espero que a través de mí lo conozcan, pero la mayoría no lo conoce. Entonces, eso es una voluntad soberana del Señor, bueno, que yo haya llegado a sus pies, ¿cierto? Amén. Igual que ustedes, cada uno de ustedes. Un aplauso al Señor. Luego de esa bendición, Dios tuvo una voluntad moral nuevamente en mi vida. ¿Por qué moral? Bueno, porque Dios me puso una esposa cristiana. La palabra de Dios dice, bueno, que no nos unamos, hay jugos desiguales, lo dice en 2 Corintios 6:14, bueno, porque eso trae consecuencias. Entonces el Señor dice, lo mejor es que te unas a un yugo igual a ti. Entonces Dios, pues, en su gran bondad, me dio una esposa, bueno, ya cristiana, en la cual yo me he dado cuenta que sí ayuda muchísimo, porque yo he podido crecer en la palabra, en sabiduría y en todo eso, bueno, gracias a mi esposa, porque andamos en el mismo espíritu, hablamos el mismo idioma. Entonces, eso fue una voluntad moral de Dios para conmigo. Tercero, tuvo una voluntad particular para mí, y fue que me dio una esposa en específico. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo antes de estar con Gaby tuve una pareja que también era cristiana y también era hija de pastores, y no es casualidad, ¿cierto? Sin embargo, después de eso, Gaby, antes de ser novios, antes de estar juntos, ella me dijo que ella había tenido, o ella sabía que ella y yo íbamos a terminar casados. Cuando yo escuché eso, yo lo que hice fue alejarme y corrí, literalmente salí corriendo. Dije, está loca, yo me volví aquí, chao. Pasaron años cuando Dios dijo, no, es que es ella, y nos unió, y bueno, gracias al Señor, estamos hoy día felizmente casados. Una voluntad particular del Señor en mi vida. Entonces, así se complementan estas tres voluntades, bueno, en mi vida, gracias al Señor. ¿Ok? Su palabra en el Salmo 139, del 2 al 3, dice: sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Fíjense ustedes, hermanos, que el Señor sí está muy pendiente de cada uno de nosotros. La palabra dice que el Señor sabe cuántos cabellos tiene usted aquí en la cabeza. Entonces, esto muchas veces no lo entendemos, no lo internalizamos, no lo meditamos. O sea, que Él sí tiene cuidado de cada uno de nosotros. No crea que usted está abandonado, que lo tienen por ahí lejos. No. Lo que pasa es que el Señor está esperando de usted para poder seguir dándole su voluntad en su vida. ¿Okay? Existen algunos mitos acerca de la voluntad de Dios que la gente cree y que, bueno, por eso se estanca o no avanza. ¿Ok? Primero, creen que Dios le dará un mapa de carretera. O sea, muchas veces queremos que el Señor en un sueño se nos aparezca y nos dé una lista. Mira, esto es lo que vas a hacer tú día a día. Bueno, qué felicidad. Eso es muy fácil. Pretender que el Señor nos va a decir exactamente qué es lo que nosotros debemos hacer cada día. Y no va a ser así, porque usted tiene su libre albedrío. El Señor no le va a imponer lo que usted debe hacer. El Señor lo que le da, lo que le facilita a usted es una relación personal con Él. El Señor lo que le facilita a usted es una relación con el Espíritu Santo, que a través de ella, entonces sí, usted va a poder entender cuál es la voluntad de Dios en su vida, cuando usted realmente tiene una relación con el Señor y con el Espíritu Santo. Ahí sí no cabe la menor duda que el Señor lo va a guiar, pero de una manera sobrenatural, por supuesto. ¿Ok? Otros piensan que Dios solo le habla a ciertas personas. Muchas
muchas veces creemos que, bueno, pero es que Dios se debe comunicar solamente con los pastores, con los profetas, con aquellos que están con una relación sobrenatural con el Señor, y resulta que no. El Señor se puede comunicar con cualquiera de nosotros, cualquiera que haya aceptado al Señor. Incluso el Señor se le ha revelado a personas que no han conocido a Cristo, y a través de eso es que ellos llegan. Porque, como por ejemplo Pablo, exactamente, de quien estamos hablando, el protagonista. Piensen ustedes que era todo lo contrario, lo que hacía era hacerle daño al pueblo de Dios, al pueblo de Jesús. Entonces Dios se le aparece y él acepta seguir la voluntad del Señor. ¿Ok? Ya hemos visto que Dios posee una voluntad, o 3 tipos de voluntades para cada uno. Otros piensan que debe ser una experiencia sobrenatural. Bueno, Pablo tuvo una experiencia sobrenatural, como se le apareció el Señor, ¿no? Como se le apareció el Señor Jesús para frenar a lo que estaba haciendo y para que cumpliera su voluntad. Y puede que esto suceda en nuestras vidas. En mi vida sucedió. Yo casi nunca lo cuento, pero en mi vida sucedió una experiencia sobrenatural. Sé que en la vida de mi esposa también, pero no podemos pretender esperar que esto suceda para decir, bueno, así es que Dios se está comunicando conmigo, ¿no? Esto puede que ocurra o puede que no ocurra, pero no debemos esperar a que eso ocurra para que reaccionemos, para que empecemos a hacer la voluntad de Dios y a pedirle que nos guíe. ¿Ok? Ahora bien, la guía de Dios, si es condicional, no se la da a cualquiera. Si bien Dios nos promete su guía, ciertas condiciones aplican, como dicen algunas promociones por allí, ¿no? Que ciertas condiciones aplican. Bueno, en muchos casos, ciertas condiciones aplican para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo primero es que tiene que haber disposición. Veamos la respuesta de Ananías cuando el Señor se le apareció. En Hechos 9:10 dice: en Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Es lo que el Señor le pidió a Ananías, que fuera a hablar con Pablo, sabiendo que era una persona peligrosa. Imagino que en ese tiempo Pablo era una de las personas, o Saulo en ese entonces, era una de las personas más temidas, porque no solo apresaba o amedrentaba, sino que hasta mataba a los cristianos. Pues había una disposición de Ananías en decir: yo obedezco, Señor, tú dime solamente, ¿ok? Debe haber mansedumbre. Pablo preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense usted, Pablo o Saulo, siendo quien era, de inmediato, una vez que el Señor se le presenta, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él fue manso en ese momento, ¿ok? Pablo reconoció que entonces Dios estaba en el control en ese momento. Y él dijo: uy, llegó algo sobrenatural, algo más fuerte que yo, ok, ¿qué hago? Entonces la mansedumbre es algo que el Señor busca de nosotros para poder guiarnos. Fíjense Moisés dice en la palabra de Dios, en Números 12:13, que era de los más humildes que había. Por eso el Señor lo utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, para que lo guiara. En Mateo 5:5 dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, la mansedumbre significa que usted se deje enseñar. Muchas veces nos dicen las cosas, bien sea un hermano, bien sea el Señor, pero si no tenemos mansedumbre, rechazamos, nos duele, nos afecta, nos ofende. Y todo nos ofende hoy en día. Somos personas que nos ofende cualquier cosa, y resulta que no. Y mientras más mansos seamos, el Señor más va a poder guiarnos y utilizarnos. Santiago 3:13 enseña: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. ¿Ok? Hermanos, si no somos humildes, no llegaremos a conocer la voluntad de Dios. Otra cosa que debemos tener es ser receptivos. Pablo estaba activamente buscando la voluntad de Dios. ¿Ha estado usted receptivo a la voluntad de Dios? ¿Le ha dicho usted honestamente al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿cuál es tu voluntad en mi vida? Pero de verdad, sin después salir corriendo o sin después arrepentirse. Sofonías 2:3 dice: busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Aquí resume todo lo que ya hemos hablado. Necesitamos ser como Pablo y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Sientes que has estado tropezando últimamente, que las cosas no te salen bien, que quieres ir por un camino y nada te sale? Pregúntate: ¿qué tanto estoy buscando al Señor? ¿Qué tanto estoy leyendo la palabra? ¿Qué tanto estoy poniendo mis oraciones al Señor, mis peticiones? Le estoy diciendo: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Usted le está diciendo: es que yo quiero que sea esto, Señor. En esos detalles, en esos pequeños detalles es que debemos estar muy pendientes. Puede que Dios le esté hablando a usted, pero usted no esté escuchando. Puede que usted le esté diciendo al Señor: pero Señor, escúchame, Señor, escúchame, Señor, escúchame. Y el Señor está diciendo: no, escúchame tú. Deja de hablar tanto y escúchame tú a mí. Uno debe decir: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Siempre queremos nosotros, ¿verdad?, hablar, pedir. No, pero hay que también saber escuchar al Señor. ¿Ok? Debe haber entrega. Otra de las cosas que debemos que tener. Ese día cuando Pablo se levantó del polvo, porque fue tumbado al piso, él se entregó por completo sin dudar ni un solo momento. Bastó con que el Señor se le apareciera y le dijera, a que diera: ok, perfecto, sigamos adelante. Muchas veces nosotros nos tumban, nos revuelcan en el polvo, en el lodo, nos ahogan, sobrevivimos y seguimos haciendo lo que queremos. Y volvemos atrás y volvemos a meter la misma pata que metimos. Y el Señor te va a decir: bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿No te estás dando cuenta de que quiero algo distinto para ti? Entonces es hora de reflexionar, hermanos, de que el Señor sí tiene un propósito muy particular para cada uno de nosotros y somos nosotros los que nos estamos alejando. ¿Okay? En Romanos 12:1 Pablo escribió: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Fíjense, ya Pablo reconoció, ya Pablo entendió a qué vino Jesús. Fíjense, él no sabía quién era el Mesías, pero una vez que él se le presenta y que Pablo empieza a buscar la voluntad de Dios, ya él capta: ok, mire, él murió por mí, murió por todos nosotros. O sea, ese sacrificio no puede ser en vano. Entonces sigue diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ser un sacrificio vivo, entregarse al Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice la palabra de Dios. Entonces ya muchas veces, ya lo que yo quiero hacer, no, pero es que yo quiero, pero es que yo deseo. Yo escucho, bueno, amistades por ahí que lo que quieren es, bueno, tener dinero. No, yo lo que quiero es tener dinero. No, yo lo que quiero es salir de esto. O sea, buscan es lo que ellos quieren. ¿Y qué saben ellos si eso es lo que les conviene? Por lo general eso no es lo que nos conviene. Yo estoy seguro que lo que usted piense que le conviene fuera de Dios, eso no le va a convenir. Muy pocas veces va a coincidir con lo que Dios quiere para usted. ¿Ok? ¿Sabía que la mayor parte de la voluntad de Dios se encuentra en la palabra? Lea la palabra, está toda la voluntad del Señor. Y lo que no esté, Él se lo va a revelar. No tenga duda de eso. Con esa relación que usted va a tener con Él, Él le va a revelar qué quiere Él en su vida, qué quiere que usted haga para Él. ¿Ok? Otra guía que tenemos, por supuesto, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Pablo escribió en Romanos 8:14: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que esta promesa se está cumpliendo en su vida. Usted está siendo guiado por el Señor. Ya somos hijos de Dios. Aprovechemos esa oportunidad que nos dio a su propio Espíritu, ¿no?, para tener una vida de bendición y de éxito. Ya está bueno de tanto sufrir, ¿no? Ya está bueno de padecer por tantas cosas, por lo que hemos pasado. Yo creo que nos merecemos una oportunidad nueva gracias a ese sacrificio. Bueno, vamos a aprovecharla, no la sigamos desperdiciando. ¿Ok? Fíjense ustedes que Dios guía a sus ovejas. Jesús dijo en Juan 10:27:
mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Se acuerdan de la prédica del domingo pasado de la pastora Nubia, que habló de las ovejas? Y es que realmente nosotros somos como las ovejas. Nosotros no podemos defendernos de Satanás, o sí podemos sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. Pero sin Cristo podemos defendernos de la fuerza de Satanás. No, nadie puede, imposible. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que guiarnos por el pastor, pero realmente dejarnos guiar. Una oveja se deja guiar. Nosotros no, nosotros somos tercos. El pastor nos quiere llevar por aquí y nosotros nos queremos ir por otro lado. Pues, ¿qué va a pasar? Que va a venir una fiera, un depredador y bueno, nos puede devorar. Puede que nos haga daño, puede que nos devore y hasta ahí lleguemos, pero así es la vida, hermanos. Sabemos que así es de fuerte la vida. Entonces la sabiduría es ver la vida del punto que Dios la ve. Eso es la sabiduría. O sea, no ver la vida como usted la ve, como usted cree que es bonito, como usted la quiere. No, es desde el punto de vista en que Dios la ve. Y muchas veces usted sabe que va a querer Dios y otras veces no lo va a saber. Pero si usted se deja guiar sabiendo que Dios tiene el control de su vida, ya tiene la batalla ganada. ¿Ok? Y la guía de Dios es un proceso sobrenatural, hermano. No es algo natural, no es algo que, bueno, es muy fácil, Dios me está guiando por aquí. No, sobrenaturalmente el Señor va a poner en nosotros cosas que debemos hacer, que muchas veces nos vamos a sorprender. Si usted tiene esa disposición de que Él de verdad lo guíe, eso va a ser sobrenatural. Yo últimamente lo he vivido, porque últimamente fue que decidí seguir la voluntad de Dios, porque no les voy a decir que tengo años en esto, no, es mentira. Desde hace poco fue que dije, no, yo tengo que realmente buscar del Señor, conocerlo, ver qué quiere Él en mi vida. Entonces, ahora es que he aprendido, oye, de manera sobrenatural Dios te va guiando, y es algo increíble, ¿ok? Denle un aplauso al Señor por eso. Fíjense ustedes, hermanos, que todo lo que hagamos en la vida fuera de la voluntad del Señor va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y son consecuencias que muchas veces son dolorosas, muchas veces nos atrasan en el proceso, muchas veces podemos terminar en muerte, en destrucción, pero todo lo que hagamos fuera de la voluntad del Señor va a traer consecuencias, y a lo largo de la Biblia lo podemos ver. Vemos a Adán y Eva, tenían un plan perfecto. Tenían una vida perfecta, una comunión con el Señor perfecta, directa. Iban a vivir por siempre, sin que le faltara nada. ¿Qué pasó? Se desviaron de la voluntad del Señor y mire las consecuencias en las que caímos todos. Porque nos arrastró a nosotros. Mire a Abraham, conforme al corazón del Señor, le prometió un hijo con su esposa Sara, pero no tuvieron paciencia para esperar que llegara ese hijo. Entonces, por idea de la mujer, nuevamente, primero fue Eva, ahora fue con Abraham. Arrepiéntanse, mujeres, porque muchas veces, no, mentira. Pero fíjense ustedes que por la voluntad de ellos y no por la voluntad de Dios, tuvieron un hijo que hoy en día, pues, es el padre de las naciones árabes, que son los que más atacan al pueblo de Israel. Miren la consecuencia tan grave de esa desobediencia. Okay, mire el caso de Jacob. Jacob decidió amar o demostrar ante todos sus hijos que amaba más a José. Y eso fue fatal porque le agarraron odio a José. Y eso fue lo que hizo que vendieran a su hermano, que quisieran matarlo, pero luego que lo vendieran. Fíjense ustedes que en Génesis 37:4 dice: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Entonces Jacob cometió un error, que era demostrar que amaba más a un hijo que a los otros. Entonces, ¿qué dice? No dirigían ni una sola palabra amable hacia José, los hermanos. Buscaron ese odio. ¿Y qué le causó eso a Jacob? Un sufrimiento terrible, porque duró años pensando que su hijo había muerto, el hijo amado, el que tanto amaba. Y fíjense ustedes por todo lo que tuvo que pasar José, bueno, sin haber tenido la culpa. Fue una víctima de una desobediencia
por no seguir la voluntad de Dios. Pero José es un ejemplo a seguir de que a pesar de todo lo que le iba pasando, miren ustedes cómo José llegó a ser prosperado. Fíjense ustedes que José tuvo un sueño, 2 sueños que Dios le mostró a los 17 años y pasaron 20 años para que se cumpliera ese sueño. Y nosotros muchas veces pasan meses y semanas y ya estamos desesperados porque no vemos la voluntad de Dios en nosotros. Y aquí pasaron 20 años de sufrimiento y de adversidad para que José pudiera llegar a donde llegó. Entonces, bueno, hermanos, para concluir, quiero leerles algo rapidito. En conclusión, ya para terminar, si usted está luchando porque no entiende lo que dice la palabra de Dios al tratar de descubrir su voluntad, no se preocupe. La manera de entender la parte de la Biblia que usted no entiende es cumpliendo la parte que sí entiende. Se lo vuelvo a repetir. La manera de entender la parte de la Biblia que usted no entiende es cumpliendo la parte que usted sí entiende. De esa manera el Señor se va a agradar en usted y lo va a seguir ayudando y apoyando. La forma de saber acerca del futuro es obedeciendo a Dios ahora mismo en el presente